virtual, ¿oyen? Para que lo tomen en cuenta. Y dos, como hay muchos que no pudieron agregarse a Classroom, vamos a crear otro. Yo espero crearlo ahorita cuando yo termine de dar clases, y les vamos a remitir el link para que los que no se pudieron agregar al primer Classroom se agreguen a ese, para que todos estemos en comunicación y estemos siempre en sintonía de lo que estamos pues trabajando en la clase. Oye, entonces, dos anuncios, vamos a crear otro Classroom para quienes no pudieron agregarse al primero, y dos, pues el jueves no tendríamos actividad. Bueno, dicho esto, mis amigos, vamos a arrancar con nuestra sesión de esta tarde-noche. Adelante, Ethel, adelante. Hola, licenciado, buenas noches. Perdone, el primer Classroom que nos indicaron cuando nos asignamos el curso, ¿ese sigue vigente? Sí, es que ok. hay muchos compañeros que no lograron porque ahora solo nos acepta 250. Muy Y hay bien. muchos que se quedaron fuera. Entonces vamos a crear otro para quienes no están en el primero. Oye, solo para los que no están en el primero. Gracias, Oye, licenciado. Me queda claro. Gracias. vale, muy bien. Vale. Muy bien, mis amigos. Entonces, arranquemos pues. La semana pasada, el jueves, tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño ejercicio, digamos, práctico, en donde ustedes pues tuvieron la oportunidad de realizar una petición, ¿verdad? Cualquiera que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea, como les dije. Ahorita vamos a empezar a revisar una por una, las voy proyectando aquí en la pantalla. No, mentira, vayan, porque no terminamos nunca están chivar. Les voy a comentar. Bueno, primero, las peticiones, como bien lo hemos platicado, no tienen ningún formalismo, ¿verdad? No tienen ningún formalismo. Eso quiere decir que usted no debe de cumplir con requisitos tan exigentes para poder plantear una petición, cualquiera que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea. Incluso se puede plantear de forma oral. De los más de 300 asignados que tenemos en la sección C, solo una compañerita se animó a hacerlo de forma oral, el día jueves. El día jueves. De ahí todos los demás no se animaron y prefirieron escribir, que está bien también, ¿verdad? Que está bien también. Pues vean, si bien es cierto, no tiene ninguna formalidad la petición, nosotros como conocedores del derecho, y ahora que ya sabemos un poquito más de derecho administrativo y de procesal administrativo, pues tenemos, ¿verdad?, esa particularidad de hacer un poquito más complejo, más complicado todo, ¿verdad ustedes? Y nuestras peticiones, ¿verdad? Cuando a usted llega a su oficina, alguien que requiera su apoyo para plantear una petición, la sugerencia es que usted lo realice, la redacte en forma de memorial. En forma de memorial. ¿Por qué? Porque es una redacción suya, ¿verdad? Es un estilo suyo. Sin embargo, aunque no se haga de esta manera, cualquier petición va a ser de igual manera válida. Muchos de ustedes hicieron su petición como que si hubiese sido una carta, y está bien, como les digo, está bien, porque no la habíamos visto, no la habíamos practicado. Pero a partir de ahora, ustedes que ya tienen este conocimiento, sus peticiones, lo ideal es que las realicen, ¿verdad? O las redacten en forma de memorial. Yo creo que la mayoría aquí ya más o menos sabemos cómo se realiza un memorial. Pero, ¿verdad? Como se nos olvida, vamos a más o menos a dar una pequeña idea de cómo podría plantearse una petición. Voy a empezar a compartirles pantalla. Ustedes me confirman si se logra visualizar por ahí el documento de Word, ¿verdad? ¿Verdad? Un documento de Word. Sí se visualiza. Entonces, mis amigos, ¿cómo podríamos iniciar nuestro memorial? Primero con un encabezado, con nuestros datos generales, el nombre del peticionario, ¿verdad? Su nacionalidad, su estado civil, etcétera, ¿verdad? Todo lo que son las generales del peticionario.
Ahí iría entonces el nombre, el domicilio, la edad, el estado civil, la actividad, el lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Esos serían en las generales del peticionario, en el encabezado de la petición. Creo que eso, como les digo, más o menos lo manejamos ya todos. Luego, ¿verdad? Pero aquí me estaba faltando algo muy importante, ustedes. ¿A quién va La fecha. dirigido? ¿A quién va dirigido? Aquí sería honorable señor ministro, o honorable junta directiva, o honorable consejo directivo, o honorable alcalde municipal, o honorable consejo municipal. Si usted quiere usar la palabra honorable, si no, no la utiliza, utiliza otra, ¿verdad? Pero hay que describir la autoridad hacia quien va dirigida. Luego, entonces, si ya van las generales del peticionario. Y ahí entonces, ya colocamos, ¿verdad? Ustedes. Yo, en mi caso de Miranda de García, con domicilio en el departamento de Guatemala, de tantos años de edad, señalo como lugar para recibir notificaciones, tal correo, tal dirección. Eso creo que ya lo manejamos nosotros, ¿verdad? Como tercer paso, como tercera parte, una exposición, ¿verdad? Una exposición de hechos. Y ahí nosotros empezamos a exponer. Resulta, señor ministro, de que tengo la necesidad de que se me autorice esto y esto y esto. Resulta, señor alcalde municipal, que tengo la necesidad de ampliar mi casa y por lo tanto necesito que se me otorgue una licencia de construcción. Resulta, honorable junta directiva de la facultad, que tengo la necesidad de que me revisen un examen. ¿Qué examen? Ahí lo vamos a detallar en la exposición de hechos. Ahí detallamos todo lo que sucedió para que nosotros llegáramos a esa petición. Número 4, un fundamento de derecho. ¿Cuál sería el fundamento de derecho? Por excelencia el artículo 28 de la Constitución, ¿verdad? Y el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 28 de la Constitución y artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ese sería nuestro fundamento de derecho. Luego, entonces, como un quinto paso, ya planteamos nuestras peticiones. ¿Qué vamos a pedir? Que se tenga por recibida la petición, ¿verdad? Y que se nos otorgue la licencia de construcción, o que se nos otorgue la licencia ambiental, o que se nos otorgue la revisión de examen, etcétera. Eso es lo que vamos a nosotros a detallar. ¿Qué artículo de la ley de lo contencioso? El artículo 1. El artículo 1 de la ley de lo contencioso. ¿Verdad? Luego, ¿verdad? Luego de nuestras peticiones, sería la cita de leyes. ¿Qué leyes? Todas las que sean acordes a la petición que nosotros vamos a realizar, o que estamos realizando más bien. Aparte del 28 de la Constitución, ¿cuáles otros pueden ser acordes a la petición? Aparte del 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, cualquier otro que sea acorde a la petición que estamos planteando. Número 7, la fecha, o lugar y fecha. Y número 8, la firma del peticionario. Esos serían como que algunos elementos que ustedes, o requisitos que ustedes podrían ir aplicando al momento de que les toque realizar alguna petición. Se va a ver mejor, se va a ver más técnico, va a ser más entendible. No hay formalidades, como les digo, no hay formalidades. Pero es mejor si nosotros que ya tenemos el conocimiento las aplicamos, porque para eso estamos estudiando también, ¿va ustedes? ¿No para qué? ¿No para qué, va ustedes? No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Yo los escucho, yo los escucho.
Bien. Entonces, mis amigos, les vamos a pasar esto también, güey. Les voy a pedir a los chicos, a Lisbeth o a Amiguito que se los traslade, güey. Para que no estén ahí corriendo, copiando algo por el estilo, se los vamos a trasladar bonito para que entonces ustedes también lo tengan ahí entre sus apuntes. Bueno, ya sabemos que es una petición, ya más o menos sabemos redactarla, ¿verdad? Ya más o menos sabemos redactarla. Ya vimos lo que va a conllevar que nosotros presentemos nuestra petición, ¿verdad? Ustedes, que es un procedimiento administrativo. Ya vimos los pasos, el esquema del procedimiento administrativo, cómo va a finalizar el procedimiento administrativo, ¿verdad? Prácticamente, prácticamente ya nuestra petición ya fue planteada, ya le dieron su trámite y ya nos resolvieron, ¿verdad? Ustedes ya vimos hasta este punto. Ya vimos hasta este punto. ¿Se recuerdan que ya vimos el procedimiento, cómo se inicia, etcétera, cómo se va conformando el expediente? Finaliza con la resolución, ¿verdad? Ustedes, si no resuelven, pues está el silencio administrativo, etcétera. Hoy vamos a empezar a platicar respecto a qué sucede si nuestra petición no se resuelve favorablemente. ¿Verdad? No se resuelve favorablemente. No quiere decir que nuestra petición sea rechazada, porque la petición sí se acepta y toda autoridad administrativa está obligada a aceptar la petición. Ahora, la resolución es lo que nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? De que pues sea favorable para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la resolución del procedimiento ya no es favorable hacia nosotros? Entonces se presenta, ¿verdad? ¿Verdad? Una impugnación, es decir, un recurso administrativo. Vamos a empezar entonces a platicar de los recursos administrativos. Voy a volver a compartir pantalla para que nos ubiquemos nuevamente. Estamos siempre en la vía, en la vía administrativa o gubernativa, en la segunda columna. Siempre en la vía administrativa. Hoy no nos hemos pasado todavía a la vía judicial. Aún seguimos en la vía administrativa. Vimos ya entonces petición, procedimiento administrativo. Vamos a empezar a platicar de los recursos administrativos generales, ¿verdad? El tema 2.2, recursos administrativos generales, siempre en la vía administrativa. No nos hemos ido a otro lado. Oye, para que no nos perdamos. Bueno, resulta ser entonces que nos rechazan, que resuelven desfavorablemente nuestra petición. Fíjense pues entonces, lo que procede es interponer un recurso administrativo. ¿Y qué son los recursos administrativos? Pues ahí en nuestro material tenemos pues una pequeña definición de lo que podemos nosotros comprender como un recurso administrativo. Los recursos administrativos son procedimientos que deben sustanciarse ante la autoridad administrativa. Y pongan atención a esto. Antes de iniciarse una acción por la vía judicial. Ojo, ¿verdad? Antes de iniciarse una acción por la vía judicial. Si no agotamos la vía administrativa, no podemos irnos a la vía judicial. Tenemos que agotarla. Ojo, esto es cuando nos resuelven desfavorablemente o bien a nosotros, ¿verdad? Nos afecta una resolución que se le dio a alguien más favorablemente. ¿Verdad? Favorablemente. A los recursos administrativos se les conoce también
como la vía administrativa o la vía gubernamental, ¿verdad? Eso lo hemos platicado. Es parte de la vía administrativa o vía gubernamental. Todas las resoluciones administrativas se impugnan a través de los recursos administrativos. Resoluciones administrativas que se parecen a los recursos de la vía judicial, sí, pero este es otro tema. Esto es vía administrativa. Ya hicimos nuestra petición, ya la presentamos, le dieron trámite, conformaron el expediente, nos resolvieron y en la resolución nos dijeron que no. Entonces lo que procede es impugnar esa resolución a través de los recursos administrativos. ¿Cuál es el objeto de los recursos administrativos? Bueno, el objeto de los recursos administrativos es solicitar a la autoridad administrativa superior a hacer su uso de su poder de revocatoria. ¿Se recuerdan ustedes? En Derecho Administrativo 1, ya lejano, ¿verdad? Ustedes hace un año habían algunos poderes de la competencia. Entre ellos se encontraba el poder de revocatoria. Ese poder es el que nosotros vamos a pedirle a la autoridad que lo ejerza, ¿verdad? Para que reconsidere una resolución. Para que vuelva a emitir una resolución. ¿Ante quién se interponen los recursos administrativos? Se presentan ante la misma autoridad que emite el acto, es decir, la misma autoridad que emite la resolución. Si es el alcalde, pues bueno, vamos a interponer nuestro recurso ante el alcalde. Si es el decano, pues bueno, vamos a interponer nuestro recurso ante el decano. Si es el ministro, vamos a interponer nuestro recurso ante el ministro. Es ante la misma autoridad que emite la resolución. Una característica especial de los recursos administrativos, quiero que pongan atención acá, es que no requieren auxilio de abogado. No requieren auxilio de abogado. Imagínense ustedes, estamos hablando de impugnaciones de recursos, pero no requieren de auxilio de abogado. Y tiene sentido, ¿verdad? Ustedes, la idea, pues es que sea más fácil su interposición, o más sencilla, ¿verdad? O más sencilla su interposición, ¿verdad? O más sencilla su interposición. ¿Cuáles son los recursos administrativos que podríamos decir son de carácter general? Bueno, el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. El recurso de revocatoria lo encontramos regulado en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y es el recurso que se presenta en un superior. Es una autoridad administrativa, pero no es la autoridad administrativa superior. El recurso de revocatoria se interpone cuando no estamos de acuerdo con una resolución que ha emitido una autoridad que tiene un jefe. Para comprenderlo más fácilmente, cuando la autoridad que nos emite una resolución tiene un jefe, procede el recurso de revocatoria. Y el recurso de reposición está regulado en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ese procede en contra de resoluciones dictadas por ministros o por una autoridad administrativa superior. No importa si es individual o si es colegiada, ¿verdad? Pero es una autoridad que no tiene un jefe, que no tiene un superior dentro de la institución. Al recurso de revocatoria, doctrinariamente, se le conoce como recurso de alzada o revisión jerárquica. ¿Por qué recurso de alzada? Porque el recurso se interpone ante la autoridad que emite la resolución con la cual no estamos de acuerdo, pero este lo va a elevar a la autoridad superior para que éste lo revise, para que revise el acto administrativo, para que revise la resolución que emitió.
Por eso se le llama de alzada o de revisión, porque va a subir con un superior, va a subir con un jefe. Y al recurso de reposición doctrinariamente se le conoce como recurso de reconsideración o gracioso. ¿Por qué? Se le conoce como recurso de reconsideración porque, como lo va a conocer la misma autoridad que emite la resolución, ¿verdad? La autoridad va a reconsiderar, va a repensar, va a replantear posiblemente la resolución que estamos impugnando. ¿Y por qué gracioso? ¿O por qué gracioso? Porque de verdad parece gracioso que nosotros le vayamos a pedir a la misma autoridad que ya nos emitió una resolución en sentido negativo, que piense nuevamente su resolución y que tal vez la cambie. Es gracioso, sí, créanme, es gracioso a ustedes, porque nadie casi cambia su resolución, a no ser que hayan cometido un error muy grave. A no ser que hayan cometido un error muy grave. De lo contrario, es difícil. Pero vámonos entonces al artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vamos todos a la Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 7. Y ahí nos establece: procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga un superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Hasta ahí. Entidad descentralizada o autónoma. Vámonos al artículo 9. El artículo 9 nos establece recurso de reposición contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores. Póngale cuidado a eso, superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas. Podrá interponerse recurso de reposición, ¿verdad? De reposición. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? Lo que establece ahí, o lo que estábamos viendo en el material, en el artículo 7 regula el recurso de revocatoria, y en el artículo 9 el recurso de reposición. ¿Verdad? De reposición. Hay algunas excepciones que en la ley, ¿verdad? Que en la ley se establecieron cuando se creó la misma. Y esas se encuentran en el artículo 17 de la misma ley, ¿verdad? En el 17 bis, perdón, 17 bis. Ahí se nos puede poner el bis en el material 17 bis de la ley. Y ahí establece: se exceptúa en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustanciación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y por el Código Tributario, respectivamente. Vean, pues, como les comenté la historia un poquito de la Ley de lo Contencioso y de cómo fue aprobada, ¿verdad? Y de cómo fue aprobada, como al final no fue aprobada con mayoría calificada, ¿verdad? Y no fue obligatoria su aplicación en todas las instituciones, especialmente las descentralizadas y las autónomas. Este artículo 17 bis se les pasó y no lo derogaron. Se quedó ahí, ninguno se dio cuenta y se quedó ahí. Pero aparte de estas excepciones que establece la ley, pues hay otras que vamos a ir conociendo más adelante, ¿verdad? Para que no nos confundamos, ¿verdad? Como excepciones, la ley solo establece la materia laboral y la materia tributaria. Por no haberse aprobado la ley por mayoría calificada, son como 7 o 9 procedimientos más que los vamos a conocer uno por uno. Pero para que nos quede claro, como excepciones, solo se conoce la materia laboral y la materia tributaria. Igual lo vamos a volver a repetir cuando miremos los recursos específicos. ¿Oyen?
los recursos específicos. Requisitos para interponer nuestros recursos de revocatoria o de reposición. ¿Verdad? O de reposición. Bueno, una primera observación. La ley establece que el interesado, ¿quién es el interesado? Cualquier persona que tenga interés, no solo nosotros que quizás nos hayan resuelto desfavorablemente, sino como les decía, también alguien que se quiere oponer porque a otra persona le resolvieron favorablemente, pero le perjudican sus intereses, le perjudican sus derechos. O sea, no solamente, digamos, nosotros hacemos nuestra petición, lleva su procedimiento, nos resuelven, por ejemplo, que nos resolvieran favorablemente. Nosotros estamos bien, pero si esa resolución que para nosotros es favorable, para alguien más es desfavorable o perjudica sus intereses, puede plantear también un recurso, sea de revocatoria o de reposición. No solamente porque nos hayan resuelto desfavorablemente. Ahí usted, Dios primero, en su oficina le va a llegar, ¿verdad? Don Pedrito otra vez, ¿verdad? Ustedes están sufridos, don Pedrito, porque a su vecino le autorizaron una licencia de construcción, pero a él le perjudica esa construcción. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Oponerse a esa resolución, al otorgamiento de esa licencia. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los recursos de impugnación, los recursos de revocatoria o de reposición. Va a llegar con usted, don Pedrito, a decir, Ligda, mire, ¿qué puedo hacer? Es que mire, que va a perjudicar porque el polvo, porque la construcción, porque me va a quitar vista, etcétera. ¿Qué le va a decir usted a don Pedrito? Bueno, interpongamos un recurso de revocatoria o de reposición. Bueno, continuando entonces con el tema, con el punto de los requisitos. Bueno, cualquier persona que tenga interés deberá impugnar la resolución a través de un memorial. A través de un memorial. Sin embargo, algunos órganos administrativos, en base al principio de sencillez, han adoptado la utilización de formularios para la interposición de los recursos. Anteriormente, en la universidad, en algunos procesos, especialmente en registro y estadística, se interponían los recursos a través de un memorial. Ellos le daban un formato, usted lo llenaba, ahí ponía los datos de la resolución que quería impugnar y ahí se conocía. Actualmente creo que ya no lo están aplicando por el tema de la virtualidad. Y en la Contraloría General de Cuentas también, de hecho ahí creo que todavía se está aplicando, especialmente cuando hay sanciones, le notifican su sanción y usted puede interponer su recurso de revocatoria. Le dan ahí una especie de formulario, usted llena, pone sus datos, pone los datos de la resolución que quiere impugnar y los motivos por los cuales está impugnando la resolución y la manera en que, según usted, debería de emitirse la resolución. Es una forma muy sencilla, la verdad, y sí ayuda mucho para el tema del diligenciamiento de los recursos. Sin embargo, ¿verdad? Son algunas excepciones en algunas instituciones. En la mayoría de instituciones usted tiene que interponer sus recursos en forma de memorial. En forma de memorial. Vámonos, ¿verdad? Vámonos entonces al artículo 11 de nuestra ley. Al artículo 11 de nuestra ley. ¿Ven? Fíjense pues cómo inicia el artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Inicia con el epígrafe que es requisitos. Requisitos. Bueno. En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y reposición se exigirán los siguientes requisitos. Ojo, aquí la ley sí nos está indicando que debe ser en forma de memorial. No es como la petición que puede ser sencilla o puede ser verbal. No, aquí tiene que ser en forma de memorial. En forma de memorial. Imagínense entonces ustedes.
La pobre persona que le cuesta llegar a la institución, que apenas si tiene para su pasaje, tiene que ver cómo redacta un memorial para impugnar una resolución que le afecta. Si nosotros que estamos estudiando nos cuesta, imagínense ustedes al administrado o al ciudadano común. ¿Será que le va a costar redactar un memorial, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Sí, licenciado. ¿Alguien que piense diferente? Por supuesto, ¿verdad ustedes? Para mí, esto debiese ser modificado, ¿verdad? Esto debiese ser modificado. Y acá me preguntan, confunde porque indica que no es necesaria la intervención de un abogado. Es correcto. Es correcto. No lleva la intervención de un abogado, pero le están pidiendo a los particulares que lo redacten en forma de memorial. ¿Y quién sabe cómo se redacta un memorial? Pues solo nosotros, ¿verdad? Pues solo nosotros. Entonces, ¿qué le queda a la persona? Ir con un abogado. Por supuesto, para cuestiones administrativas es algo quizás injusto. Para nosotros los abogados está bien porque nos lleva trabajo. Porque nos lleva trabajo, por supuesto. Usted hace sus centavitos. Pero vamos a que, vamos a que si realmente la administración, si realmente lo que persigue el derecho administrativo es, ¿verdad?, proteger al administrado en contra de posibles abusos de la administración, esto no debiese ser así. Pero así está, así lo aprobaron y nos toca que trabajar con eso mientras no se modifique. Ahí usted, como les digo, usted Dios primero va a llegar alguien de ustedes a ser diputado, ya tiene ahí chance, oye, ya tiene ahí chance. Pues bien, fíjense pues, sigamos con el artículo 11. El memorial de interposición dice que se exigirán los siguientes requisitos. Autoridad a quien se dirige, el nombre del recurrente, el lugar donde recibirá notificaciones, identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma, exposición de los motivos por los cuales se recurre, el sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada, y 6, lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Curioso a ustedes, curioso. Pero hay que cumplir con esto. Licenciado, perdone, Adelante. ahorita me surge una duda con el último punto, en donde si no sabe firmar puede dejar su huella digital. Pero si es el recurrente, bueno, en primer lugar, la primera petición la hizo de manera oral porque no puede leer y escribir. El recurso lo podría hacer de manera oral, presentándose a la institución y diciendo que no está de acuerdo porque, o aquí sí definitivamente nos obliga al recurrente a tener auxilio de un profesional, ¿verdad? No sabe leer y escribir. Lo obliga a buscar auxilio. Auxilio profesional, pues, sí. No es obligatorio la participación de un abogado, pero ¿qué hace la persona? Si no puede leer y escribir. Vamos a irnos a lo que sucede comúnmente. Bueno, llega don Pedrito a que le notifiquen a ver si le dieron su licencia de construcción. Llega a la ventanilla, le entregan su resolución y en ella dicen no procede otorgarle su licencia de construcción. La secretaria, pues muy amable, como siempre, le dice, aquí está. Le dijeron que no. Si don Pedrito no sabe, bueno, agarra su resolución y se va para su casa. Y ahí se queda. Si don Pedrito sabe un poquito, pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer?
¿Y qué puedo hacer? Miren, y eso sucede muchísimo en los pueblos, de verdad es increíble. Pero llegan las personas a las municipalidades y le dicen, mira, le negaron. Y se va el vecino a su aldea, etcétera. Y bueno, llega a su casa, bueno, y te autorizaron, no, bueno, entonces quedémonos aquí. Pero desde ahí empiezan muchas cosas, ¿no? Ustedes desde la misma municipalidad, de las mismas administraciones. Llega otro don Perito que sí es más o menos conocido, pudiente, entonces la misma secretaria, mire, aquí está su resolución. Mire, se la negaron. Mire, qué pena, don Perito, pero le dijeron que no, le dice todavía la secretaria. Y don Perito le pregunta, ¿y entonces qué hago? Mire, le dicen todavía, pues fíjese que la vez pasada a don Juanito, el de la carnicería, le dijeron que no. Pero él se fue con el IC, el que está allá, en la calle, recuerdo, en el barrio del Olvido. Si se nos acuerdan de ustedes, hacen los nombres. Y él le hizo ahí un documento y lo vino a presentar. Eso sucede a ustedes. Eso es lo que sucede. Y entonces el que tiene recursos sí va a interponer, o el que tiene cierto conocimiento sí va a interponer su recurso. Pero el que no, se va a ir a su casa con su resolución en sentido negativo o desfavorable y ahí se va a quedar. Como sucede en la mayoría de casos. En la mayoría de casos. Por eso, mis amigos, se recuerdan que les mencionaba cómo es de necesario, así como en otros países ya hay un Instituto de Defensa Pública Administrativa, que también acá ya se empiece o se piense ya en la idea de crear un Instituto de Defensa Pública Administrativa. Sería un poquito más sencillo a ustedes, pero así nos lo está estableciendo hasta este momento la ley. Bueno, continuando entonces, la resolución de los recursos debe ser exacta, precisa y técnica. Esto ya es para la autoridad que va a resolver el recurso. Si usted es el asesor de la autoridad que están impugnando, ¿verdad? Usted debe procurar porque esa resolución sea exacta, precisa y técnica. ¿Qué quiere decir exacta? Porque va a ir, ¿verdad?, a resolver lo que le están pidiendo. Precisa, porque va a ser acorde. Y técnica, porque lógicamente usted ya tiene el conocimiento para redactarlo o para ponerle los fundamentos o las consideraciones del caso al momento de resolver el recurso. A la resolución de los recursos administrativos se le conoce como agotamiento, ¿verdad?, de la vía administrativa o gubernativa. Y también se le suele llamar como cosa decidida administrativa. No es cosa juzgada, es cosa decidida administrativa. Cosa juzgada ya es en tribunales. Acá es cosa decidida administrativa. ¿Qué pasa si nuestros recursos lo resuelven desfavorablemente? Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Entonces ahí ya nos vamos a lo contencioso administrativo. Ahí sí nos vamos a la vía judicial. Y son impugnables las resoluciones de los recursos a partir de su notificación. Pero ahí vamos a llegar ya a ese punto más adelantito. El trámite de los recursos de revocatoria y reposición lo vamos a ver en el próximo martes en la clase presencial, pero pues por lo menos hoy ya se llevan ustedes un poquito de la parte teórica. ¿Cómo impugnamos una resolución administrativa que nos es desfavorable o que afecta el interés de alguien que nosotros estamos asesorando? Es a través de los recursos, ¿verdad?, administrativos. ¿Cuáles son? Revocatoria y reposición, que son los de carácter general. Revocatoria contra quien tiene un jefe, reposición contra quien no tiene un jefe. ¿Cómo se interpone? En forma de memorial. En forma de memorial. En forma de memorial. Los requisitos están en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad?
¿Se pueden impugnar las resoluciones de los recursos? Sí, eso ya nos vamos a un contencioso administrativo. Esa sí es la vía judicial. Acá seguimos siempre en la vía administrativa o gubernativa, o gubernamental. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? ¿Dudas, preguntas? El de revocatoria sí, tiene un jefe. El de reposición ya no tiene jefe, es el más alto. Es el jefe de jefes, si usted quiere. Es el jefe de jefes, si usted quiere. Me piden por acá. ¿Por qué debe ser exacta, precisa y técnica? Bueno, debe ser exacta porque va a resolver lo que le están pidiendo. Debe ser precisa porque sin mayores rodeos debe llegar al punto que debe resolver. Y técnica porque debe llevar pues cierto formalismo en su redacción. Cierto formalismo en su redacción. ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? ¿Más dudas o más preguntas? Licenciado, en la tarea que hicimos en clase, el memorial, bueno, el escrito que hicimos, que no estaba precisamente muy bien, en mi caso yo lo dirigí a la Junta de la municipalidad, al Consejo Municipal. Correcto. En este caso, si me dicen que no, a mi solicitud, lo que corresponde es un recurso de reposición, porque el Consejo es la más alta autoridad, ¿correcto? Exactamente. Ok. Exactamente. Gracias. Gracias, licenciado. Así sería. Licenciado, buenas noches. Disculpe, usted mencionó que las resoluciones deben ser exactas y no le escuché las otras dos. Exactas, precisas y técnicas. Exacta, precisa y técnica. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches, Hay más preguntas en el chat. Adelante, Sonia. Sí, buenas noches. Es que no me queda claro, o para reforzar lo que usted nos estaba explicando, es que el proceso administrativo hasta donde íbamos, después del artículo 11 de la ley, dice que la causa, cosa decidida, administrativa, impugnación. Hasta ahí es donde usted dice que se termina el proceso administrativo y después de ahí empezamos por la vía judicial. ¿Es correcto? No. El proceso administrativo o procedimiento administrativo termina con la resolución de nuestra petición. Si nuestra petición es resuelta desfavorablemente, ahí impugnamos a través de los recursos de revocatoria y reposición. Ahí, cuando nos resuelven los recursos, ya termina la vía administrativa o gubernativa. A eso es a lo que me refería. El proceso administrativo, el procedimiento administrativo es solo el trámite de nuestra petición. Es lo que habíamos visto hasta antes de hoy. Hasta antes de hoy. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno. Si pasan 30 días, se toma como silencio administrativo si no lo resuelven. Es correcto. Se toma como silencio administrativo. Me preguntan, ¿revocatoria procedería en contra de la resolución de un director y la reposición de un ministro? Es correcto, así es, porque no hay más jefes arriba del ministro. ¿Verdad? Como les digo, ¿verdad? Revocatoria para quien tiene jefe, reposición para el jefe de jefes. Recuérdense de los tigres, ¿usted? Recuérdense de los tigres, ¿verdad? Recuérdense de los tigres. Bueno. Mis amigos, yo los voy a dejar por acá esta tarde-noche. Espero verlos el próximo día martes de manera presencial. Dios primero, que si hay agua, no como hoy, ¿verdad? Ustedes que suspendieron. Pero primero Dios, nos vamos a ver por allá. Que Dios me los bendiga. Se me cuida mucho. Muchas gracias, Lee. Buenas noches, licenciado. 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 Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Muchas gracias.